CNN Chile y Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso, presentan Actualidad Central, discusión abierta. ¿Qué tal? Comienza esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. El 1 de mayo no solamente se celebra el Día del Trabajador, sino también es el momento de evaluar los desafíos laborales que vienen por delante, que ocurren en el mundo sindical, los nuevos desafíos que hay en las formas o modalidades de trabajar. ¿Qué pasa con la legislación? ¿Cómo empieza a cambiar el país desde cada 1 de mayo en adelante? ¿Y de qué forma van los trabajadores adquiriendo mejores derechos? ¿De qué forma se van comunicando mejor con los empresarios? En fin, mucho paño que cortar y harto que realizar. Por eso presentamos nuestro panel de lujo. Presentamos a don César Toledo, quien es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y profesor de Derecho del Trabajo, gran especialista. ¿Cómo estamos, César? Bienvenido. Muy bien, buenos días. También saludamos a Óscar Olivos, quien es presidente de la Central Autónoma de Trabajadores, la CAT, que representa a 150.000 trabajadores, principalmente del mundo privado, ¿cierto? Absolutamente, así es. Muy buenas tardes. Diputado Tucapel Jiménez, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara. ¿Cómo está Tucapel Jiménez? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, bien. Oye, una pregunta general, que para que me la respondan en orden de aquí para allá. En Chile se ha incorporado en todos nosotros, trabajadores, empleadores, el concepto de recurso humano por sobre el de trabajador o empleado en términos de asimilar esa palabra en su concepto más integral. ¿Tú crees que ya se ha puesto en Chile el sentido de que este es un recurso humano cuando uno se refiere a un trabajador? Yo creo que este es un debate, digamos, ya de antigua data, que es saber en definitiva si el centro de atención del mundo laboral es el trabajador o es en definitiva la concepción del trabajo como una mercancía. Ya en la declaración de 1944 de las Naciones Unidas se dijo que el trabajo no es una mercancía, para poner énfasis fundamentalmente de que el trabajo no puede tomar esta óptica. Y lo que nos encontramos en la actualidad básicamente es que se suele varias veces utilizar eufemismos para referirse a la realidad del trabajo, a la realidad del trabajador. Y digo eufemismos porque es bastante común, por ejemplo, encontrarse que en muchas empresas se les llama a los trabajadores no como tales, sino que como colaboradores, básicamente asemejando una realidad que no es tal, digamos, a la realidad del trabajo, es una realidad de subordinación, digamos, incluso jurídicamente, y eso trae bastantes efectos, yo diría, bastantes consecuencias que no son todas positivas, esto de tener estos eufemismos respecto de la realidad laboral. Creo que entonces el punto central es el trabajo, es el trabajador, la dignidad del trabajador, y a menudo eso se olvida y toma la forma generalmente de este tipo de sucedáneos terminológicos. En la práctica, ¿usted cree que en Chile se trata a los trabajadores como personas, como número, o es relativo? Creo que esto es un resabio que va quedando de la dictadura. Así se instala un modelo en Chile donde el trabajador deja de ser un trabajador. Antes existía el departamento del personal, o sea, de personas. Hoy día es la gerencia de recursos humanos, o sea, es un recurso, es un número, es un valor. Pero le pone la categoría de humano. No es persona, es un recurso, claro. Recurso humano, un recurso, o sea, vale un valor. Por lo tanto, hoy día no se despide, se desvincula. Todo eso fue que usted decía es cierto. O sea, lamentablemente el modelo ha transformado la jerga o la forma de expresarse los trabajadores en forma bastante potente, bastante fuerte. Pero hoy día tenemos que reconocer que el movimiento sindical pretende volver a considerar en el centro al trabajador. Y no el valor, sino que el trabajo mismo que tiene un valor intrínsecamente hacia el desarrollo de un país. Porque hoy día los trabajadores son los que están más al margen del desarrollo y se habla de los grandes hitos económicos y los grandes expertos, y el trabajador o el trabajo mismo no tiene una gran valorización, digamos, desde el punto de vista de que el trabajador es un ser humano, es una persona que requiere aportar para que el país crezca. ¿Tú sientes que, de acuerdo a la legislación chilena, de acuerdo al día a día, a la realidad, a lo concreto, hablamos de recurso humano, trabajador, empleado, peón, número? ¿Cómo sientes que la sociedad chilena ha ido asumiendo al trabajador? No, yo creo que hay ciertos sectores de la sociedad que todavía siguen hablando del recurso humano, pero en general, para ser franco, yo creo que la sociedad habla del trabajador todavía, o de la trabajadora. Pero hay ciertos sectores en nuestro país donde no se ve a la persona detrás, o sea, el trabajador es una persona.
tú decías, y por lo menos ahí le dicen humanos, recursos humanos, pero yo creo que hay poca valorización de la persona. Yo creo que eso tiene que ver con la sensibilidad social que hay, la poca sensibilidad social que hay en algunos sectores del empresariado, que no ven, ¿no es cierto?, que el trabajador es una persona, que detrás de ello hay una familia. Y yo creo que cuando eso cambia, eso tiene que ver también con un cambio cultural en el país, porque siempre nosotros hablamos de que hay que prestar leyes acá, leyes allá. No todo se cambia a través de leyes. Son procesos que son cambios culturales, donde yo siempre digo, la empresa, y dejar en claro que aquí en Chile hay muy buenas empresas, muy buenos empresarios, de repente son las pequeñas las que ponen la nota negra y dejan, ¿no es cierto?, instalado como que todo el empresario es malo. Y yo siempre dejo claro que hay muy buenas empresas y muy buenos empresarios, pero estas malas, sobre todo en el retail, donde no valorizan al trabajador y ven que el crecimiento de la empresa se tiene que hacer en contra de ellos y no de la mano de ellos. Y ese es el problema principal. O sea, no entender que el trabajador son los principales actores del crecimiento de una empresa. Y ahí yo creo que está el cambio que debiéramos hacer a futuro. O sea, por supuesto que hay que presentar leyes, por supuesto que hay que ir avanzando legislativamente, pero también esto tiene que ir de la mano de un cambio cultural, y eso cuesta más, porque eso no se hace en ningún congreso. César, te paso una varita mágica para que me digas cuáles son los 3 pilares, los 3 ejes que hay que cambiar en forma urgente para emparejar la cancha, para que los trabajadores y los empresarios puedan mirarse a la cara, mirarse de tú a tú, para poder generar lo que a todos nos importa, desarrollo del país, en el buen sentido. Entonces, 3 cositas que tú crees que hay que arreglar desde el punto de vista legal. Perfecto. De cositas no tienen nada, porque son realmente reformas bastante sustanciales. Y comparto con lo que se decía recién. Lo que sucede es que los pilares de las normas laborales que tenemos están edificadas en dictadura, sin ningún tipo de participación de los trabajadores. Pero tiene más otra particularidad, que fueron creadas a contrario de las ideas de quienes las crearon. Esto parece muy extraño. ¿Qué quiero decir con esto? Que la doctrina neoliberal, que es la que estaba detrás de los ideólogos de esta legislación laboral que nos rige, sobre todo en materia de derecho colectivo, tuvieron que dictar estas normas por presión internacional. Entonces dictaron normas que no producen efectos mayormente. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Como cuál? Todos los pilares en materia de derecho colectivo. Tenemos entonces sindicatos que son básicamente sindicatitos, que no tienen ningún poder real de acción, pero ya desde la visión de la propia legislación. O sea, te fuerzan en definitiva a constituir sindicatos de empresas, y ojalá más de un sindicato de empresa, con muy poco poder de negociación. En materia de negociación colectiva, fuerzan también a una negociación colectiva al más bajo nivel posible. Y pruebas al canto. Todos los estudios que se han realizado respecto de qué es lo que han ganado los trabajadores con las negociaciones colectivas te señalan que no más allá de con suerte, un 1% más IPC. Y eso te lo explica básicamente este tipo de modalidad. De huelga ni hablar. La huelga, de acuerdo al ideólogo del sistema, de José Piñera, tenía que regularse de acuerdo al mercado. Evidentemente que ahí manda mercado y no manda huelga. Por tanto, tenemos una huelga ineficaz. Pilar, entonces, básicamente reconocer libertad sindical en el más pleno sentido de la palabra, de acuerdo a normas internacionales del trabajo, eliminar todos los obstáculos que hoy día impone la legislación. Otro pilar me parece a mí que es favorecer la eficacia de la legislación laboral. Hay un montón de normas en materia de gratificación, en materia de prescripción, infinidad que en definitiva no se cumplen, ponen obstáculos a la vigencia de los derechos laborales. Y tercero, bueno, que el Estado tenga un rol de promoción de derechos efectivos y no poner obstáculos. O sea, significa una relectura de las funciones de la Dirección del Trabajo, de la Defensoría Laboral, por decir algo básico. Pero hay un surgido. Ustedes dicen, mire, esta fue una legislación, tal cual la Constitución, que se genera y nace en dictadura, pero han pasado ya, ¿cuántos años? 24 años, de los cuales la misma nueva mayoría, la misma concertación, tuvo la oportunidad de hacer cambios. Hubo reformas al Código Laboral. ¿Fueron más bien cosméticas, no fueron de fondo? Mira, nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que hay que cambiar el Código Laboral de Brentón. Ahora, efectivamente, cuando asume el presidente Erwin, después de la dictadura, se hizo un acuerdo entre los trabajadores, en aquella época la Central Unitaria de Trabajadores, los empresarios, para el acuerdo marco, para lograr que el gobierno se afianzara y estábamos en transición. Trabajadores que fueron vitales para el triunfo mismo del claro, no y para evitar la estabilidad que se produjeran conflictos, etcétera. Pero eso ya después se mantuvo en el tiempo. Entonces, las reformas que se han hecho al Código Laboral han sido maquillaje. Este es un código hecho en dictadura. Todos los temas que hoy día se están discutiendo en el mundo laboral,
lo que usted decía, negociación colectiva, sindicalización, está todo en el Código Laboral. Por lo tanto, hay que hacer un nuevo Código Laboral, donde participen ¿quiénes? Los trabajadores, los empresarios, el gobierno, los técnicos, y podamos después un código armado y que el Parlamento cumpla un rol, ¿no es cierto?, de ejecutarlo como ley. Pero tenemos que hacerlo de nuevo porque la verdad es que hoy día tenemos una negociación que es un chiste, la negociación colectiva hoy día es un chiste, o sea, aquí negocia ¿cuánto? El 8%. Yendo a lo político, yendo a lo político, porque se dice, han pasado 24 años, ¿qué cambio ha habido? Yo siento que había un periodo en la historia de Chile, desde los 90 hacia acá, en que los protagonistas de los cambios políticos fueron los trabajadores. Fue la CUT, fue tu padre, que fueron vitales porque eran los que tenían la mayor capacidad de cohesión de ese partido político como para poder generar estos cambios. No, fue la coordinadora, aquí fue la coordinadora y el comando. Sí. Yo estuve con el papá de él trabajando en la coordinadora. No, correcto, pero voy a personaje, la coordinadora, la CUT. Después hicimos la sindicato. No, pero ya para los 90, pero voy a lo siguiente. La política los consideraba más a los trabajadores. Sí. Los invitaba más. ¿Qué pasó? Gran pregunta, ¿eh? Yo siempre he dicho que los actores sociales, los dirigentes sindicales fueron los que en definitiva nos devolvieron la democracia. Y no es porque los políticos no hubiesen querido, sino los políticos no estaban, los habían asesinado, estaban fuera de Chile, expulsados. Entonces pasaron a jugar un rol sumamente importante los dirigentes sindicales y los dirigentes sociales en las comunas. La deuda, hay una deuda tremenda con ellos, con ese mundo. Yo una vez, por ejemplo, con la fundación de mi papá le hicimos un homenaje al grupo Los 10. Sí. Por nombrarte algunos que jugaron un rol pero sumamente importante en la pelea contra la dictadura, en defender los derechos de los trabajadores en ese momento duro, en recuperar la democracia, y nadie más le ha hecho un reconocimiento a ellos. Hoy día ya la mayoría están muertos. Yo pienso muy rápido, pienso Manuel Busto, Antonio Martínez, Rodolfo Seguel, Gabriel Jiménez. Y otros que... Entonces yo coincido contigo que hay una deuda pendiente, pero mira, por otro lado yo no puedo dejar pasar y decir que si hay una persona que aquí Chile, yo lo digo en todos lados, debiera declarar persona non grata, es José Piñera. Yo no creo que haya personaje en Chile, después del dictador, que le haya hecho más daño al país. Nos dejó un sistema de pensiones nefasto, o sea, eso es una cosa que hoy día yo creo que hay un consenso absoluto que es nefasto para los trabajadores de Chile, con pensiones indignas. Nos dejó un código laboral hecho a la medida de los empresarios. Fíjate que Chile es uno de los pocos países del mundo donde los trabajadores, la única herramienta que tienen para defender sus derechos es la huelga. En Chile se los puede reemplazar. Sí. O sea, esa persona dejó un daño tremendo instalado, y yo creo que la deuda que tenemos nosotros, la que decíamos acá, que no hemos sido capaces de cambiar este código laboral. Tenemos que hacerlo, yo tengo toda la esperanza, pero estábamos recién hablando acá en pausa que se ha venido una agenda bien potente, esto va como avión a chorro. Pero yo tengo la esperanza que, porque el gran problema de Chile es la desigualdad. ¿No? ¿Cómo? De los trabajadores los subieron arriba del avión, más allá de lo que ocurrió el miércoles con la firma de la OIT del 189. Hoy día, todos los días que hemos estado en la moneda con los proyectos, ha estado la Bárbara, la CUT, han estado los dirigentes, o sea, han estado presentes los trabajadores. Yo creo que ellos han jugado un rol importante. Permíteme tu capel algo que creo que es bueno que se sepa. O sea, la presidenta Bachelet, por la cual yo voté, la presidenta Bachelet dijo al iniciato que este iba a ser un gobierno inclusivo, que iba a participar todos. Pero lamentablemente no ha sido así. ¿A usted lo invitan a todas las cosas? Aquí se han hecho tres lanzamientos en la moneda, ¿no es cierto? El tema tributario, el tema multirut y el tema de la comisión de las pensiones. A ninguno de esos tres eventos ha sido invitado a la Central de todos los Trabajadores. Una organización sindical legalmente constituida, que tiene su rol como corresponde, ¿no es cierto? Sin embargo, no ha sido. La única que ha sido invitada ha sido la CUT. Ahora, yo entiendo que la nueva mayoría, reflejada políticamente y partidariamente en la CUT, esté. Pero el país, no solamente la CUT, también aquí hay una organización de trabajadores que existe, que se llama Central de todos los Trabajadores, y que ha sido marginada, excluida. Por lo tanto, hay una exclusión del movimiento sindical, y eso atenta contra el movimiento sindical y contra los trabajadores. Yo me comprometo a hablar con la ministra, porque me parece lógico, las cartas están aquí. Pero lo que sí yo me comprometo, como presidente de la Comisión de Trabajo, yo como presidente de la Comisión de Trabajo los vamos a invitar a toda la discusión de los proyectos para que ustedes también den la opinión. Yo ese compromiso lo voy a hacer. Que se llene el acuerdo aquí porque la verdad las cosas, compañeros, que aquí depende de todos. Sí, o sea, nosotros queremos aportar. Nosotros somos una organización que agrupa a trabajadores de área privada. O sea, los que negocian colectivamente, los que tienen que ver con el código laboral, con el contrato colectivo. Los compañeros de la CUT, si es cierto, también tienen privados, pero su fuerte es el área pública. O sea, no es competencia. No es competencia, no.
¿Cómo llegamos a un punto de equilibrio en que esto no se transforme en algo tan perjudicial para el trabajador que después se quisiese emparejar la cancha y que es perjudicial para la contraparte? ¿Qué es lo que falta para llegar a un equilibrio en el cual se negocien las partes en condiciones similares y no una que esté desmedrada versus la otra? ¿Y por qué no se ha podido conseguir eso? De acuerdo. Veo bastante ilusorio que se pueda generar un escenario tal que quede descompensado en perjuicio de los empresarios. Eso realmente sería hacer una verdadera política laboral de ficción. La idea es sencillamente que los trabajadores lleguen a un nivel, los trabajadores organizados, a un nivel de equilibrio, básicamente para plantear sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque los sindicatos están creados para la defensa de sus intereses comunes. ¿Y cuál es el escenario más propicio para ello? La negociación colectiva. ¿Y cuál es el mecanismo, pero arquetípico, para poder presionar la huelga? Reconocido. Si esos tres pilares, esos tres ángulos de un triángulo equilátero no están presentes, sencillamente no hablamos de libertad sindical. Y lo que ha sucedido en nuestro país es que derechamente se reconoce un derecho a crear sindicatos, pero sindicatos bien teledirigidos. Ya en materia de negociación colectiva cojeamos, hay una cantidad de prohibiciones enormes y una negociación siempre al más bajo nivel, y en materia de huelga ya, no solo con el tema del reemplazo de trabajadores en la huelga, tal como ha dicho la Comisión de Expertos de la OIT, todos los años pares al Estado de Chile modifique aquellas normas que establecen que los trabajadores no tienen autonomía, sindicalmente hablando, para determinar cuál va a ser la mayoría con que van a votar la huelga. Tampoco no son ellos los que determinan cuándo se va a votar la huelga, ni cuándo la van a materializar. Viene todo prediseñado. Y por tanto la huelga se torna como una realidad que a los trabajadores no les viene bien. Y eso demuestra que de las 700 y tantas huelgas que se votan anualmente, no se llevan a cabo más de 120. Ahora, ¿por qué, Tucapel, desde tu partido mismo, desde lo que significa estar en el gobierno, no se han podido generar estos cambios? ¿Con qué se han encontrado? ¿Con qué dificultades? Cuéntamelo a la vuelta de esta pausa y ya volvemos. Seguimos con esta discusión abierta después de estos pequeños comerciales. Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta. Preguntaba antes de irnos a comerciales, ¿qué ha hecho falta para que se puedan conseguir estos cambios? Porque, reitero, estamos 24 años de democracia y la clase política aquí, la cual te toca, tiene que voluntad política, ¿no? Lo conversamos que ha faltado, yo creo, voluntad política. Muchas veces también se habla, ¿no es cierto?, que no han querido enviarse proyectos porque no tenemos los quórum, todo, pero acá es voluntad, porque hablábamos recién con el profesor, acá es ley simple. Y bueno, Ricardo Lago hizo una reforma laboral a fines de su periodo, pero muy pequeña. Pero por eso yo parto diciendo que hay una deuda con los trabajadores, ¿sí? Una deuda tremenda, porque fíjate hoy día que estamos discutiendo una reforma tributaria que es súper importante y que puede terminar o ir poniendo fin a la desigualdad que hay en el país, pero yo creo que más tan importante son las reformas laborales. Fíjate que sin descubrir la pólvora, los países nórdicos donde hay mayor justicia social, la negociación colectiva alcanza en Dinamarca el 80%, sí. Suecia el 70%, con sindicatos fuertes, poderosos, donde la sindicalización es altísima, donde se sientan de igual a igual con su empresario. Y lo mejor aún, que los conflictos son menores. No hay conflicto. No, porque tenéis materia solucionada, pero acá en Chile le tienen pánico a que los sindicatos sean fuertes porque dicen no, van a haber muchos conflictos, muchas huelgas, y fíjate que todos los ejemplos que hay en el mundo es justamente lo contrario, los conflictos disminuyen pero al mínimo. Y no hay conflictos, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque las leyes en aquellos países, yo tengo la suerte de conocerlos también, nacen de abajo, de los trabajadores, los técnicos, los empresarios, se juntan y ahí hacia arriba, aquí vienen de arriba hacia abajo. O sea, nosotros hemos creado una cultura, perdona que te lo diga, estamos creando una cultura de lo que es la expertocracia. Aquí armamos comisiones de expertos, sacadas de una comisión de expertos para la seguridad social. ¿Dónde están los trabajadores ahí? Nosotros hicimos una reforma a la previsión año 2003, que es completa, con técnicos, los trabajadores. Se va a firmar hoy en Chile, el 6 de mayo, el PLADA, el Plan de Desarrollo de la América, hecha por trabajadores, por dirigentes sindicales de todas las secciones sindicales de América del Caribe, se va a hacer aquí en Chile, con la presidenta Bachelet y con el presidente. O sea, es una hoja de ruta técnica que tiene que ver con el medio ambiente, con la salud, con la educación, con un montón de cosas, hecha por los dirigentes sindicales. O sea, los trabajadores tienen capacidad de participar en esas comisiones, ¿no es cierto? Y no solamente los expertos. César, lo que sucede es que la referencia a los países escandinavos es muy acertada. Pero lo que sucede es que en esos países no es que no haya conflicto, sino que está canalizado el conflicto adecuadamente. Y pareciera desde afuera que no lo hubiera. En cambio acá es al revés.
acá en definitiva hay conflictos, pero que no tienen una canalización adecuada. Entonces tenemos una negociación colectiva que no está, en definitiva, presta para reconocer la necesidad del empresario. No hay corte. No, del empresario o del trabajador. Si hay un empresario que de pronto dice, necesito que negociemos incluso a la baja porque la empresa está realmente que se va a pique, le dicen, ¿sabes qué? Tienes que esperar la oportunidad legal para negociar. O sea, puede ser 2 años más. ¿Te fijas? Y los trabajadores cuando tienen un conflicto real, por ejemplo en materia de higiene y seguridad, que dicen necesitamos ahora negociar esas condiciones, tienes que esperar 1 año más cuando te corresponda negociar. ¿Por qué? Porque pone bajo la alfombra el conflicto real. ¿Por qué? Porque básicamente lo que le interesaba era que no fuera una negociación funcional a los intereses reales de los trabajadores. Oye, quiero pasar a otro tema. Se ha llamado flexibilidad laboral. ¿Qué nos falta para que hoy en día mucha gente, sobre todo mujeres, dice, yo quiero trabajar mediodía? El trabajo bien regulado para estudiantes, en fin, modalidades de trabajo diferentes. Tal vez el teletrabajo que existe y que se da y que tiene contrato y todo eso no es tanto problema, pero ya otra forma de trabajar. ¿Qué es lo que ha hecho falta para dar un paso adelante? Porque hay mucho temor. Dice, mira, si damos flexibilidad laboral, va a haber abusos por parte de los empresarios, si hacemos esto otro. O sea, hay una desconfianza de los dos lados. ¿Qué es lo que ha hecho falta, César? A ver, yo creo que es difícil pensar en más flexibilidad laboral. Debemos ser de las legislaciones a nivel mundial más flexibles. De hecho, en aquellos rankings que elabora el Banco Mundial permanentemente, Chile siempre está de los países que está dentro de los top 10 en materia de normas más funcionales al libre mercado, que significa que son normas absolutamente flexibles. Es más, tenemos la norma, la ley más flexible tal vez de la humanidad, que fue la ley 18.018, en plena dictadura, que rebajó todos los derechos que se conocían, los más sustanciales de los trabajadores, que fue curiosamente la ley donde se crea el concepto de empresa que hoy día se está discutiendo con una funcionalidad bastante clara. Entonces, por ejemplo, tú señalabas el tema de las mujeres de contratos de tiempo parcial, pero si esa cuña de flexibilidad está en la ley 19759 del año 2001, permite que los trabajadores sean contratados por contratos hasta 30 horas semanales y que se establezcan 2 o más formas distintas de distribuir su jornada, sin límite, avisándoles solo con 1 semana de anticipo el cambio. O sea, ¿qué más flexible que pero eso? ¿por qué no se lleva a la práctica en el día a día y a qué se refieren entonces cuando dicen queremos flexibilidad laboral? ¿Qué es lo que están buscando? Cuando dice quién dice cuando dicen en Chile falta flexibilidad laboral. Un alcance. Yo digo son 2 aspectos. Una, cuando realmente es serio el tema y uno raspa un poco, aparece que la flexibilidad mayor es que el empleador tenga el control total de los tiempos de trabajo de la persona. Y lo otro es meramente ideología, o sea, es repetir hasta el cansancio en necesidad más de... Yo comparto lo que dice ahí. Este país es el más flexible que existe, no hay un país más flexible que este. ¿Es flexible o es abusado? Que no es lo mismo. Pero flexible abusando. Ya. Porque hay cosas que son realmente increíbles. Por ejemplo, aquí un trabajador cotiza de su bolsillo, o sea, de su sueldo, ¿no es cierto? Sale la cotización. El empleado la toma y la guarda y la ocupa para otra cosa. Y la declara. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y después no la paga. Y eso es un robo. ¿Por qué? Porque es mi plata, no es la plata de él. Exacto. Cuando él está obligado por ley a descontármela y ponerla donde corresponde, no, la usa en otra cosa. Y él está, y la ley lo permite. Yo la declaro nomás y después vemos qué hacemos. Entonces, hay una serie de elementos donde los trabajadores tienen que tener la contraparte como corresponde. O sea, si queremos flexibilidad ya, trabajar tantas horas, bien, pues, hagámoslo en contrato, la imposición y todo lo que corresponde por ese tipo de periodo de tiempo. ¿Me entiendes? Pero aquí, ¿qué es lo que hace? Oye, trabaja 10 horas así nomás. Y, boletita por abajo. Oye. Entonces, hay un abuso realmente increíble de... también comparto lo que decía Tucapel, de algunos malos empresarios. Porque sí, también hay empresarios que son muy correctos, que actúan como corresponde, pero aquí tiene que haber un concepto más político de lo que es la empresa y el trabajador. O sea, los dos se requieren, los dos no pueden estar separados, porque cuando el trabajador exige más, la empresa quiebra y quedamos todos sin pega. Pero cuando el empresario gana él nomás, pues el trabajador no. Pero cuando le da mal, echa al trabajador. Oye, dime una cosa, Tucapel, ahora que se presenta el proyecto y que se va a trabajar para eliminar el multiroot, ¿se solucionan los problemas de fondo? ¿O parte de los problemas? No, yo creo que se soluciona el problema. Mira, la discusión principal está por el famoso concepto empresa, pero la gente tiene que entender que esto era una práctica abusiva que hasta el propio presidente de la CPC, a la salida del anuncio de este proyecto, él dijo, aquí son abusos que no podemos aceptar donde hay abuso, algo por ahí dijo. Profe, pero antes de que siga,
Expliquemos lo del multiroot para la gente, de ahí nos vamos a la opinión, para que lo expliquéis clarito. Lo que sucede es que en el Código Laboral chileno se define lo que es empleador. Empleador es quien utiliza los servicios laborales de otro. Pero al mismo tiempo, el año 81 se incorporó una definición que bien poco tiene que hacer en la legislación laboral, que es el concepto de empresa, ¿ya? Que significa una organización de medios con una dirección, con distintos fines, y dice con una individualidad legal determinada. Con un root. Bueno, individualidad legal determinada o una forma de identificar el capital, como quieras verlo. El asunto es que se ha hecho una mala práctica hace mucho tiempo de abusar de ese concepto y hacer como que solo la parte final de la definición equivale a la empresa en su totalidad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué significa? Entonces que puedo colocar un caso conocido, que fue el caso de Líder, que hubo comisión investigadora de la Cámara, que hubo incluso grandes grupos empresariales que se quejaron públicamente de lo que hacía Líder. ¿Qué es lo que hacía? Dijo, a vista y paciencia de todos, que cada establecimiento, cada supermercado era una empresa. Así es. Y por tanto, si querían constituir un sindicato de Arica a Punta Arenas, tenían que constituir un sindicato intraempresa, que en nuestro país significa un sindicato que no puede negociar colectivamente, salvo que la contraparte quiera aceptar negociar, lo que se llama en definitiva ir a limosnear. O sea, si usted tiene la amabilidad de negociar conmigo, perfecto, sin poder ejercer derecho a huelga, porque al final terminaron estableciendo unos convenios, digamos, sin ningún mecanismo de presión real. Entonces, lo que sucede es que frente a ese abuso, había una reacción jurisprudencial hace un tiempo a esta parte, que es hablar básicamente de la creación de unidades económicas. O sea, cuando hay básicamente una relación entre dos o más razones sociales, hay alguien en común que comunica estas tres, él lo entiende como un solo empleador, para tratar de resumirlo. Pero al mismo tiempo, la perspectiva negativa mía hacia el proyecto de ley tiene que ver que está desde una visión de aclararle más a aquel empleador que comete un fraude a la ley, es como para aclararle aún más el concepto. Entonces digo yo, el buen empleador que ustedes refieren, en definitiva no establece varias sociedades o varios RUT, cumple con la ley. ¿No es cierto? Vamos a hacer una cosa, voy a ir a una pausa y de vuelta te retomo la pregunta a los dos. ¿Qué vamos a solucionar con la eliminación del multi-RUT? ¿Va a ser practicable? Bueno, en fin, seguimos con esta discusión abierta, ya volvemos. Discusión abierta que ya continúa, por supuesto, analizando el escenario laboral, el mundo laboral, buscando entender cómo se podría ir mejorando, cuáles son los desafíos que vienen. Y te preguntaba adelante, y te lo retomo, después voy con usted, ¿qué vamos a solucionar con el multi-RUT en la realidad y en la práctica? Bueno, terminar, la idea, yo creo, el espíritu del proyecto es terminar con un abuso, que lo explicaba muy bien el profesor. El divide y vencerás. Porque, mira, aparte de abusar con los trabajadores y minimizar su capacidad negociadora, porque eso es en el fondo dividirse en muchos RUT, también hay, yo creo, y hay que verlo con una lupa ahí, que puede haber incluso evasión de impuestos, porque al dividir me imagino que no lo hacen solo para minimizar a los trabajadores. Pero yo del proyecto, el proyecto va a ingresar, se comienza la discusión en el Parlamento. La idea es que escuchemos a todos los actores, ¿no es cierto? Yo por lo menos en la Comisión de Trabajo me interesa escuchar las opiniones de todos. Nosotros no somos buzones, por lo tanto tenemos la capacidad de hacer indicaciones a la ministra, al gobierno, de poder mejorar el proyecto, esa es la labor nuestra. Y yo recién conversaba con el profesor de lo que he leído del proyecto, porque ingresó cuando estábamos en Semana Digital, y del anuncio que hizo la presidenta. Lo que rescataba era que si independientemente de que una empresa tuviera muchos RUT, 1000 RUT, pero si yo como trabajador puedo negociar colectivamente a través del sindicato interempresa, y lo obligo a negociar, porque hoy día es una cosa increíble, o sea, la empresa no está obligada a negociar, puede negociar solamente con la voluntad de ella, pero si cambiamos eso, ya cambiaría el escenario. ¿Es practicable? Un detalle, lo que sucede, lo que conversábamos con Tucapel en la pausa, es que, desde mi opinión, esa referencia al sindicato interempresa en el proyecto está referido a un falso sindicato interempresa. Es aquel sindicato que cayó en la trampa, por decirlo así, y se constituyó estimando como que cada razón social era una empresa distinta. Entonces, cuidado a no, en definitiva, tener la idea... Eso lo consagra. Exacto, o sea, cuidado con tener la idea de que el interempresa real va a poder negociar, porque no se ha hecho ninguna modificación en ese sentido. Claro, yo creo que lo que está diciendo el profesor es cierto. Ahora, es súper importante algo. Aquí hay un tema que Tucapel me parece que ha dado en el clavo. Esto va al Parlamento, allá hay que discutirlo. Y ahí es donde tienen que ir las organizaciones sindicales a poner su punto de vista para que puedan escuchar los parlamentarios, porque hoy día cuando uno mira el proyecto del multi-RUT, que lo tengo aquí yo, no tiene mucha diferencia con lo que hizo, no tiene mucha diferencia con lo que hizo Piñera, no hay mucha diferencia. Solamente que aquí judicializa el tema del multi-RUT y la otra vez lo hacían un grupo de expertos.
o sea, la expertocracia que yo decía recién. Por lo tanto, tiene que haber varios cambios. O sea, así como está, yo no creo que solucione. La verdad, yo creo que más engaña con el tema de los sindicatos interempresas que lo que realmente va a ser efectivo cuando si que sale así. ¿Qué aspectos negativos veo yo? Desde la perspectiva de un mal empleador, yo diría que va a esperar la dictación de la ley, va a buscar aquellos aspectos en que precisa el concepto de empresa y va a buscar una nueva salida para establecer nuevamente una pluralidad de razones sociales. Luego, desde la perspectiva de los trabajadores, ¿qué complejidad veo yo? Que esa judicialización que usted bien señala, significa que si yo voy a constituir un sindicato y la Dirección del Trabajo, como hace actualmente, por ejemplo, y le va a preguntar a la empresa cuál es su razón social y le va a dar 10 razones sociales, ¿qué significa? Que va a tener que judicializar algo que supuestamente es un trámite de constitución breve y sumario, va a querer negociar colectivamente y la empresa le va a decir yo no puedo negociar con usted porque tengo varias razones sociales. Dice ahí que se suspende incluso en la materia. ¿Y qué significa? ¿Qué pasa si yo tengo 10 razones sociales y la razón social 1 no quiere negociar y la otra no es así? Hay que ir a tribunales. No, hay que ir a tribunales y los tiempos no siempre se acomodan porque tenemos una legislación en que la negociación colectiva está sometida a plazos absolutamente estrictos, algo que debiera haberse modificado hace mucho tiempo. Pero el proyecto es más bien funcional a aquel que no quiere cumplir la ley que a la perspectiva de lo que supuestamente persigue. Yo entiendo que hay muy buenas intenciones. Lo que persigue es que sea un instrumento para que los trabajadores tengan vigencia plena sus derechos individuales y colectivos. Y eso yo creo que no se logra en lo absoluto, todo lo contrario. Con todos estos cambios, ¿creen que se va a poder superar el índice o el número de gente sindicalizada, de trabajadores sindicalizados? Porque en Chile la sindicalización no supera el 15%. En 14%. Mira, yo creo que el tema, aquí hay un tema que... O sea, porque yo puedo decir por eso, que es inútil, ¿para qué voy a sindicalizarse? Además, te quemáis tú y me beneficio yo. Te planteaba al principio yo que había que cambiar el código laboral. Porque, tal como dijo José Piñera, muy brillantemente dijo, el movimiento sindical hay que atomizarlo, hay que dividirlo al máximo para que no sean fuerzas. Y inventamos el sindicato de empresas, interempresas, sindicato nacional, sindicato regional, sindicato independiente, sindicato de 6, de 8. Entonces, Transantiago tiene 7 empresas, 500 sindicatos. 7 empresas, 500 sindicatos. Sindicato con un dirigente. ¿Quién va a negociar? Entonces, hasta antes del golpe de Estado en este país, después de muchas luchas, por eso se hablaba de la Central Única de Trabajadores, porque había una ley que establecía que se había logrado, después de muchas luchas, que si la mitad de los trabajadores más uno estaban en el sindicato, por ley estaban todos los sindicatos. Y el sindicato era único. Claro. Pero eso se logró. Todo eso lo borró Piñera, ¿no es cierto?, cuando armó este código laboral. Hay que dividir para gobernar, dicen, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hoy día tenemos esa división. Entonces, no tenemos... ¿Qué hacemos hoy día con el multiroot? Aquellos trabajadores que no están de acuerdo a la empresa a negociar y hay que judicializar, ¿sabes lo que hace la empresa? Lo va a despedir. Lo va a despedir, punto. Y se acaba el problema. Hay un elemento que está bastante invisibilizado y tiene que ver con el acceso a la justicia. Si ese es un proyecto que judicializa todo, y alguien tiene que plantearse ¿y cuál es el acceso a la justicia de los sindicatos? Los sindicatos promedio son sindicatos muy pobres. ¿A quién recurren? Estamos hablando de causas que no son patrimoniales, entonces los abogados laborales que en general cobran cuota litis son abogados que no van a tomar probablemente estos casos. ¿A quién recurren? El Estado, ¿qué servicio provee? Defensoría Laboral, que depende de la Corporación de Sentencia Judicial, ¿qué requisito establece? Sindicatos máximos de 25 trabajadores o que no tengan cuotas que superen 5.000 pesos. O sea, sindicatos modestos. O sea, un sindicato que no tiene ninguna posibilidad de presión. O sea, un sindicato real que no tenga gran dinero, que tenga más de 25 trabajadores, no cuenta con ninguna asistencia. ¿Sabes qué se consigue con eso? No, un segundo. La mejor demostración, ver cuál es en definitiva la cantidad de acciones por prácticas antisindicales que son accionadas directamente por los interesados. Son no más de un 15%, el resto lo monopoliza la Dirección del Trabajo y por tanto, ¿qué tiene de negativo? Que en el último tiempo, la cantidad, con el gobierno anterior, la Dirección del Trabajo disminuyó ostensiblemente la cantidad de denuncias. Entonces, claro, que tengamos una dirección que tenga el 85% de las denuncias y tenga solo 14 sentencias en el último semestre, es gravísimo. Eso es gravísimo. ¿Sabes lo que yo veo, y ahí les quiero preguntar si usted lo comparte conmigo, que finalmente, cuando tú no encuentras que los caminos no te llevan a donde tú quieres, buscas otro. Entonces empiezas con las presiones mediáticas, con las protestas que a veces pueden tornarse violentas, o empiezas con las presiones que son excesivas. Por ejemplo, me imagino que en el mundo del cobre, el mundo Codelco, cuando de repente se ponen intransigentes porque saben que 3 días que se paren los hornos equivale a lo que están pidiendo. Entonces nos quedamos en un todo o nada. ¿Ah? Es como un contrato que si tú lo incumples, se acaba el contrato, y no un contrato que pagáis multa para que sigamos con el contrato. Estoy llegando a la parte más civil. Entonces, hay una conflictividad del todo o nada, una conflictividad que tiramos los misiles o nada, no nos agarramos a combo ni siquiera, solamente misiles o balazos. Dime, ¿cómo se va a poder llegar a un punto en el cual las negociaciones pudieran tener un flujo
en que todos hablemos de iguales, solamente con la parte sindical o solamente con la parte laboral, con la parte legal o la parte cultural. Y en ese sentido, ¿cuál es el llamado que tú le haces a los empresarios para poder allanarse a esto? Yo creo, fíjate, que yo soy un convencido de que los sindicatos en Chile tienen que jugar un rol pero importantísimo. Y de hecho por eso presenté un proyecto de ley, fíjate, que fue muy cuestionado en su momento, que fue la sindicalización automática. Claro. Incluso se decía que afectaba la libertad sindical. Esto lo presentamos con mi ex colega Álvaro Escobar en su momento, que encontramos que era una forma de que el trabajador entrara al sindicato. Con esto quiero decir que para mí es súper importante el rol que puede jugar un sindicato. Por eso te hablo, cuando se sientan de igual a igual, cuando un sindicato es poderoso, los trabajadores solo van a ingresar. ¿Cómo se puede solucionar esto en el futuro? Yo creo que con la titularidad sindical. Yo creo que eso es súper importante, porque el trabajador se va a ver, como decías tú, que obtiene un beneficio, el hecho de ser parte de un sindicato, que solamente la lucha que dio ese sindicato durante una semana en huelga o sacrificándose, no solamente vaya en beneficio vaya solo en beneficio de los que están afiliados al sindicato y no de todos los trabajadores, porque de repente hay trabajadores, ¿no es cierto?, que ni siquiera tienen apego a los sindicatos, no son partícipes de nada, ni siquiera pagan la cuota y se hacen parte también de los... No reciben el regalo nomás de Navidad. Entonces yo creo que por ahí podemos ir mejorando el rol que van a jugar los sindicatos. En mi opinión, pueden haber otros caminos. Yo diría que lo que se requiere es un sinceramiento a nivel de Estado, porque seguimos manejándonos con códigos propios de la dictadura, en circunstancias que ya han pasado muchos años ya de vuelta a la democracia, y que entre medio Chile ratificó los más importantes convenios y tratados internacionales, los de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se hizo en las postrimerías de la dictadura. ¿Y por qué digo esto? Porque ese último pacto señala expresamente en el artículo 8D que se debe reconocer el derecho de huelga. ¿Qué se dijo cuando se ratificaron? Estoy hablando a fines de los 90 los convenios de OIT. Muchos decíamos y sostenemos que son autoejecutables buena parte de sus normas, de inmediato se pueden practicar, y otros decían no, porque se requiere la intervención del Parlamento. Pues bien, han pasado ya cerca de 15 años y no ha pasado ni lo uno ni lo otro, sino que el Estado se niega a aplicar, en definitiva, estándares internacionales que reconocen en la negociación colectiva, en la huelga y en la sindicalización algo positivo, no como lo reconoce la legislación. Y un último punto que tenía que ver con tu primera pregunta: ¿qué mejor demostración que el conflicto portuario? A nivel de hipocresías. Tenemos un sistema, ya es Dirección del Trabajo del anterior gobierno, que le negó en definitiva al sindicato, el de Ultraport, que pudiera incorporar y cobrarle las cuotas a los trabajadores estos eventuales, ¿no es cierto? ¿Y qué significó? Que no les dejó más alternativa que tener una movilización al margen de la arreglada, que le llaman en definitiva. Entonces, claro, mirado desde afuera, se alude incluso que estamos hablando de huelgas ilegales o paros ilegales en circunstancias que es la manifestación más clara del derecho que tienen todos los trabajadores organizados a tener legítimos mecanismos de presión que se los niega la propia legislación. Y es el ejemplo aquí tiene que haber voluntad política, de la insensibilidad social de los empresarios. Aquí tiene que haber una tremenda voluntad política. La presidenta Bachelet, en su programa, ¿no es cierto?, habla de fortalecer el sindicalismo o el movimiento sindical, pero eso requiere una cosa, fortalecer. ¿Cómo fortalecer? ¿Entiendes? Entonces, necesitamos una voluntad política para primero el código laboral y cambiarlo, eso está claro. Ahí fortalecemos el movimiento sindical. Ahora, pasemos a los trabajadores en retiro. Los trabajadores en retiro son aquellos que van a jubilarse y van a recibir pensiones que en los hechos, en la práctica, y esto no es una opinión, es un hecho, pensiones lastimeras. Entonces, se designa una comisión de expertos. ¿Cuál es la profundidad que alcanzar esta comisión de expertos? Mira, yo para quisiera partir diciendo lo siguiente. Sí. Esto partió en el año 81, diciéndose que era lo mejor para los trabajadores chilenos. Se prometió tasas de reemplazo del 70, 75%, toda promesa incumplida. Pero lo más increíble de todo, fíjate que se prometió como lo mejor de lo mejor para los trabajadores, pero increíblemente las Fuerzas Armadas quedaron fuera. Así es. Qué raro, si era lo mejor de lo mejor, ¿por qué quedaron fuera? Entonces, partimos con ese hecho, ¿no es cierto?, que es histórico. Yo soy un convencido que este sistema fracasó. Esta comisión de expertos lo que debiera hacer es escuchar a todos los actores, como decía acá nuestro amigo, a todos los actores, y yo creo que va a llegar a las conclusiones que hemos llegado a la mayoría de los chilenos, que el sistema fracasó, que hay que volver a un sistema solidario, de reparto, donde esto es seguridad social. No puede ser que el empleador no ponga un peso para la pensión de los trabajadores. El Estado también, porque al final hoy día el Estado está poniendo, fíjate que estas pensiones de retiro programado, se termina el fondo, se acaba la pensión. ¿Quién se hace cargo del trabajador? El Estado. El Estado. ¿Por qué no lo hacemos ahora?
Estado, Ahora, empleador y trabajador, mira, que hagan un fondo común y que sea solidario. Yo insisto, perdón que te yo insisto en que la expertocracia mata la participación. O sea, esta comisión de expertos, que yo tengo mucho respeto, o sea, ¿dónde están los trabajadores dentro de la comisión? Una cosa que escuché. ¿Dónde están los jubilados? ¿Dónde están los jubilados? O sea, tiene que haber gente dentro. Que lo esté viviendo. Pero ellos van a escucharlo ustedes, se van a llamar a los... El año 2003 hizo un documento completo, técnico, sobre lo que nosotros queremos en previsión social, que le llamamos FONAP, el Fondo Nacional de Previsión, que es una cosa mixta, ¿no es cierto?, pero técnicamente hecho por los trabajadores. O sea, se lo entregamos a todo el mundo, nadie nos pescó. Pero eso se lo va a poder presentar a la comisión de expertos. Pero la comisión de expertos tiene que tener a alguien de los trabajadores para aquí, para que lo guíe un poco en cuál es la pregunta. La realidad, por eso estamos hablando de hoy día estamos hablando de reforma previsional en este bloque. Así que, ¿qué quería llevar? Lo que quería aportar es un tema más bien de imagen. De imagen se dice que vale mucho más que tantas palabras. Lo que uno hubiera querido esperar, si es que José Piñera no hubiera mentido en definitiva al país, es que a estas alturas, cuando una AFP hiciera un comercial para dar cuenta de las bonanzas del sistema, colocara un prototipo trabajador que comenzó trabajando al inicio del sistema y al día de hoy goza de una jubilación espectacular, o por lo menos igual o muy 70% parecida, pero por lo menos 70%. Bueno, ¿y cuál es el símbolo de la propaganda de la AFP? Manuel Pellegrini, entrenador de un club inglés, que es multimillonario y que no tiene ninguna relevancia cómo le vaya a su AFP. ¿Y tú crees que impone en la AFP? Bueno, yo creo que, y aunque impusiera, pero que sea ese el símbolo, o sea, el símbolo con el cual tienen que identificarse los trabajadores chilenos en su sistema previsional es Manuel Pellegrini. Eso te habla a las claras del estado actual del ¿Volvemos al sistema de reparto? Es mi opción. Yo espero que esta comisión de expertos llegue a la misma conclusión. Fíjate, hoy día, sin eliminar la AFP, pues yo creo que las AFP son buenas para el 5% del país, a los que tienen más, porque hay gente que con el ahorro, con el APB, ¿no es cierto?, ahorro previsional voluntario, estos retiros que tienen de bonos de producción, los ponen ahí. Mira, no lo eliminemos, la gente, por último, el chileno tenga la opción que sea voluntario. Yo quiero este sistema, me va a garantizar una mejor pensión, yo quiero seguir acá, que elijan, ¿no es cierto? Y así no eliminamos la AFP. ¿Va a ser un aporte a la AFP estatal? No, porque la AFP estatal legitima el sistema. O sea, aquí hay una cuestión que es simple. Vamos a poner la AFP estatal. ¿Cómo funciona la AFP estatal? En el mismo sistema que funciona la otra AFP. ¿Cómo funciona el Banco Estado? En la misma función que funcionan los bancos normales. O sea, es exactamente lo mismo y es el legitimar un sistema, ¿no es cierto? Porque ¿qué va a cobrar menos? Lo único que va a aportar la AFP estatal es la infraestructura y la plata del Estado pero para el sistema, absolutamente nada. Pero el sistema nos falla principalmente por los bajos salarios, primera cosa. Segundo, islas muy grandes de gente que impone 4 o 5 años, deja de imponer 5, las lagunas muy grandes. No, claro. Entonces, no sabemos si el sistema en régimen perfecto es eficiente o no. Ahora, por otra parte, vamos a la realidad, y en régimen perfecto no va a entrar nunca probablemente, porque esto de que existan las lagunas, que existan bajos salarios, puede darse por los próximos 30, 40 años. Yo creo que eso fue previsto en todo caso. O sea, yo creo que cualquiera hubiera podido imaginar que tener sistemas de lagunas, sobre todo con la precariedad del sistema laboral. Lo que sucede es que es un sistema que no tiene, igual que el laboral, no tiene como centro al trabajador ni al pensionado. Lo que tiene como centro es una gran acumulación de capital. Fundamentalmente, la mejor demostración es que las AFP en definitiva ganan cuando los trabajadores pierden, digamos. Entonces lo que no está en el centro del sistema previsional, el trabajador, y eso es lo que tiene que cambiar. Ahora con la reforma tributaria va a ser aún menos rentable la AFP, ¿o no? Porque resulta que al aumentar los tributos van a disminuir las utilidades, por lo tanto lo que pueda recoger desde la empresa privada la AFP va a ser menor, ¿o no? No va a ser así porque... pero mira, quiero quedarme con lo que decía. Lo que pasa es que hoy día un trabajador, para dar un ejemplo, un trabajador, los sueldos promedio en Chile son de 300 a 600 mil pesos. Claro. Si alguien quisiera sacar una pensión de 500 mil pesos, ¿no es cierto?, tiene que tener más o menos un ahorro previsional de 100 millones de pesos. Eso significa que tiene que haber trabajado 40 años pagando 140 mil pesos mensuales, lo que es el 10% de 1,4 millones. Claro. O sea, estamos hablando de una pensión de 500 y así más o menos que es la mitad. ¿No es cierto? El 80% del país está fregado. Entonces no están cumpliendo su objetivo. ¿Por cuántos años sería eso? No, 40, está aproximado. Ya. Lo otro que indigna a la gente, yo creo, es ver las utilidades de estas empresas. Claro. Porque por último, si fuera, uno dice, no, se llevan unas utilidades normales dentro de lo que es una... Razonable, está bien, están perdiendo los fondos todo, pero si uno compara las utilidades de ellos por acá y las pensiones de los que aportan el dinero por acá,
Entonces, por supuesto que provoca indignación, porque es una tremenda injusticia. Entonces, fíjate hoy día que no es casualidad que una de las AFP está ofreciendo devolver las comisiones. Claro. ¿Por qué? Incluso dar un bono por hijo cuando nace un hijo. Entonces ellos mismos están diciendo, oye, esto es demasiado. Desafío tremendo. Ahora hay que hacer la lista. Déjame una pausa. Vamos a parar un poquito, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con esta discusión abierta, analizando lo que es el mundo laboral, los desafíos que vienen por delante y por supuesto también lo que pasa con los trabajadores en retiro, que son aquellos los que están viendo su revisión, viendo sus jubilaciones, porque hoy día es bastante insostenible, simplemente mirando las cifras, no es opinión, es un hecho. Ya volvemos. Seguimos en esta discusión abierta, una invitación de CNN Chile y Universidad Central. Oye, a ver, los desafíos son muy grandes y los desafíos que son, y voy a ocupar la frase que he ocupado todo el programa, que es emparejar la cancha. Ahora, ¿cuál va a ser el rol del Estado? Porque la consigna hoy día podría ser más Estado, pero más Estado ¿en qué sentido? ¿Más Estado aportando recursos o más Estado regulando? ¿Por dónde lo ves tú? ¿O las dos cosas? No, regulando, porque mira, recién lo conversábamos, yo creo que la gente está aburrida que el Estado siga subsidiando a estas grandes empresas. El caso del paro portuario, el caso de los recolectores de basura, el caso de Transantiago. O sea, ellos hacen su negocio y cuando están en problemas sale el Estado y le financia la plata. Yo creo que eso tiene que terminar. Recién también conversamos, fíjate que si uno hiciera una encuesta, yo te aseguro que la gente estaría a favor de subir la cotización, de subir la edad de jubilación, siempre y cuando se le garantizara una pensión digna. Si eso es lo que la gente quiere, es decir, mire, yo voy a tener una pensión digna que me va a permitir vivir. La palabra, yo siempre digo, la palabra jubilar viene de júbilo. ¿Pero dónde? Oye, que va a jubilar, va a disfrutar la vida después de toda una vida laboral, va a disfrutar ahora, y como ocurre en los países de Europa, que los abuelitos viajan, van al teatro, pasean, pero acá viene al contrario una etapa de sufrimiento. Aquí también se enamora, sí es verdad, pero le falta la economía que es vivir a la miseria, no tiene muchas veces ni para medicamentos. ¿Cuánto aporta el empleador para ese fondo? Hoy día nada. Hoy día nada. O sea, en Europa el empleador también se pone. Aquí no. Por eso el sistema... Aquí trabajador no. ¿Crees tú que el país está en condiciones, el mundo empresarial, están los recursos para eso? Que sí, lógico que sí. Fíjate, hoy día el empleador tendría que poner por lo menos, no sé, un 5% o un 7%. Para que los fondos de los trabajadores, porque son sus trabajadores, y la empresa, ahí volvemos al rol de la empresa. ¿Qué es lo que es la empresa? ¿Entiendes? Si en definitiva lo que cabe acá el Estado, sí, hay un dejo de Estado regulador, pero fundamentalmente, yo digo, que remueva los obstáculos que muchas veces el mismo Estado crea a través de sus instituciones para que los actores no solo se emparejen la cancha, que lleguen a la cancha y puedan competir adecuadamente los trabajadores. Y eso no está. Entonces define que los actores sociales no tengan obstáculos, por ejemplo, a través de las normas o de las instituciones estatales para poder actuar. Y tengas, por ejemplo, organizaciones sindicales representativas que puedan negociar adecuadamente por sus interesados y que se les reconozca el legítimo derecho de ir a huelga, digamos. Para mí, eso significa que el actor social por excelencia, junto con la contraparte por excelencia, va a lograr los acuerdos adecuados. Si no, cuidado, que los efectos tienen que ver también con la distribución del ingreso, que no lo hemos tocado acá. Claro. Cuando hablamos de déficit en materia de negociación colectiva y una norma de gratificación que está hecha para hacer la trampa, estamos hablando que no hay ningún tipo de mecanismo, ni en lo individual ni en lo colectivo, para que los trabajadores, en la época de las bonanzas, de las vacas gordas, porque ya sabemos que las flacas van en todas, tengan algo que decir, digamos, y algo que recibir. ¿Qué se espera para, al término de este gobierno, qué te gustaría, tu papel, que se haya resuelto? Mira, yo primero decir que yo creo que gran parte del empresariado hoy día tiene claro, y lo único tiene claro, que ha habido un abuso a lo largo de estos últimos años. Un abuso pero terrible con los trabajadores. Yo creo que gran parte de ese empresariado lo que quiere hoy día es estabilidad social y las reglas claras. Tengo esa sensación. Por lo tanto, al decir eso, creo que tenemos la oportunidad de hacer los cambios que Chile necesita. Yo espero que al final de este periodo podamos haber hecho modificaciones importantes, si no un cambio completo al Código Laboral, porque yo te insisto, yo creo que la desigualdad se termina con reforma tributaria, pero también con reformas laborales. Y espero que al término del periodo este país sea más equitativo, más justo, con mayor justicia social, si en el fondo decir, oye, si va a crecer el país, que nos llegue a todos, si es lo que la gente quiere. Todos creemos que necesitamos justicia social, equidad, y todos creemos eso, estamos de acuerdo. Tiene que haber un nuevo Código Laboral que empareje la relación entre trabajadores y empresarios. ¿Ve la cámara 2? ¿Está ahí? ¿Sí? Tiene 30 segundos para decir lo que usted quiera, lo que se le venga a la mente. Fútbol, baile, amor. Yo quiero solamente decirle que el gobierno tiene muy buenas intenciones, pero también no puede dejar de marginar a organizaciones sindicales que lo único que quieren aportar para que al país le vaya bien. Y yo hago un llamado aquí a la presidenta Bachelet
para que recapacite, y aquí todos tenemos que participar para que el país avance. Todos somos Chile, no solamente algunos. ¿Ve la cámara 3 ahí, tu Cabel? Toda suya. Con más o menos similar a lo que dije hace poco, la esperanza de que podamos hacer los cambios que Chile necesita. Hay una deuda con los trabajadores, yo estoy consciente de eso, y yo espero que este país, que podamos hacer esos cambios primero que todo, y que este país al finalizar este mandato sea un país más justo, donde los trabajadores sean parte del crecimiento también y puedan vivir, tener en el fondo una mejor calidad de vida. Cámara 2, toda tuya, César. Básicamente que se reconozca a los sindicatos la plena capacidad para poder defender los intereses que les son comunes, con negociación colectiva, con derecho de huelga. Acá no hay ningún tipo de cuco, nadie se va a comer ninguna guagua, eso lo saben los buenos empresarios. Y por último, tener mucho cuidado en promover legislaciones y favorecer legislaciones que están destinadas a su más pura ineficacia o a incorporar nuevos elementos que van a hacer aún más difícil que los trabajadores no solo logren que se empareje la cancha, sino que puedan participar del juego. Señores, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido un fin de semana largo para muchos. Para los que tuvieron jamón pudieron hacer sándwich. Así que descansen ustedes también. Pues, ¿cuándo descansan los diputados? ¿El caso suyo? Según la gente, no descansamos todo el día. Descansamos todo el día, no hacemos nada. Pero los domingos yo trato de quedarme en la casa, por lo menos almorzar con mi familia y después la tarde para ellos. ¿Y usted? Los dirigentes sindicales tenemos poco tiempo para descansar. Pero le hacemos un espacio ahí para poder descansar. ¿Un asadito les hace de vez en cuando? De vez en cuando se hace y lo hacemos con mucho cariño. Bueno, para los algún asado, ¿no? Así es, y tratamos de descansar lo más posible, porque la vida está no solo para trabajar, sino también para aprovechar los tiempos personales en el ocio. En el ocio, qué rico el ocio. Así es. Vale la pena el ocio. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo sábado en esta discusión abierta, que es una invitación de Universidad Central y CNN Chile, con otro tema país, otro tema para compartir, analizar, discutir. Depende cómo venga la mano. A veces no salen los programas más discutidos, más analizados, más simpáticos, hasta más fome ese, pero le hacemos el empeño. Nos encontramos el próximo fin de semana. CNN Chile, Universidad Central, Independencia, Pluralismo, Compromiso, presentaron Actualidad Central, discusión abierta.